algunos dicen, yo ya llevo muchos años preparándome para este momento. Pues hay más, hay mucho más. Siempre hay más con Dios, siempre hay más. Vamos a ir directos a Juan 8:32. Juan 8:32, conocido texto que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿cómo? ¿Quién es la verdad? Jesús, Cristo, Jesucristo. Él fue el único que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie pudo decir soy la verdad, excepto Cristo. Así que cuando Cristo habla, cuando Dios habla a través de su palabra, es la verdad. ¿Lo creemos así? ¿Es la verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestras vidas? Irlas afinando y empujando hacia la verdad. ¿Cuántos sabemos que vivimos más mentiras que verdades en vidas cristianas? Vivimos más mentiras que verdades. ¿Sabéis por qué? Porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Y tenemos conocimiento de la verdad, pero practicamos con nuestra forma de vida cosas que van en contra de la verdad. Así que espero que el Espíritu Santo haga su obra en esta mañana, porque sé que las palabras muchas veces rebotan o llegan al intelecto, pero nunca se pueden quedar ahí y nunca hacer lo que tienen que hacer. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y sabemos que es más cortante que toda espada de dos filos. Confío en la palabra de Dios, ya que Dios mismo me ha sorprendido a mí con esta palabra. No es algo que yo tenía en mente ni preparado. Me lo cambió a última hora, así que vamos para allá. Isaías 52:2 dice, sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Aquí parece una contradicción este versículo, si lo miras en otras versiones está un poquito más claro. Pero ¿cómo? Vamos a ver, sacúdete del polvo, te levantas, te sientas, esto parece casi una misa, ¿no? Te levantas, te sientas, te levantas, te sientas. No, no se trata de eso. Estamos en el suelo, estamos en el polvo, cautiva hija de Sión, estás en el suelo, estás en el polvo, vives atada, vives esclava, le está diciendo. Es el momento de que cojas, te levantes del suelo, que estabas ahí tumbada, no hacías nada, y es el momento de hacer así, tú. No viene nadie a sacudirte el polvo, te lo sacudes tú. Sacúdete tú del polvo. Te levantas, te pones en el lugar que te corresponde, tu lugar no es el suelo, es de pie. Y cuando has tomado tu lugar, te has sacudido el polvo, vete y siéntate en el trono. Siéntate en el lugar que te corresponde. Somos reyes y sacerdotes para Cristo, ¿no es así? ¿Por qué vivimos con miedo, atados? El otro día Rosita nos hablaba una palabra muy bendecida para mí, de los miedos que nos tienen atados. Pero hay tantas cosas que tienen atados al pueblo de Dios, tantas cosas que nos tienen amordazados, no solo miedo, los miedos tenemos miles de miedos cada persona. Tú puedes orar por un miedo y enfrentar un miedo, genial, vete a por otro porque tienes más miedos. No solo tienes uno, tienes 2, 3, 4, 5, 6 y así se multiplican y tienes que ir venciendo los miedos. Pero hay más ataduras en nuestras vidas, no solo hay miedos, hay más ataduras. Yo quiero ir al inicio de Sión, estamos diciendo siéntate Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Y yo quiero volver al inicio, ¿qué fue Sión? ¿Qué fue Jerusalén? En su inicio, la Biblia te habla de Sión como de una parte física, terrenal, y también te habla de un pueblo de Jerusalén, el pueblo de Sión, que es el pueblo de Israel, pero también nos habla de Sión celestial. Hay muchas formas en las que la palabra nos habla de Sión. Yo quiero ir al origen físico de Jerusalén y de Sión, que es la fortaleza de Jerusalén. En los tiempos del rey David, todos sabéis que a mí David me tiene enamorada, en el buen sentido. El rey David, en los tiempos que él comenzó a reinar, en los primeros tiempos, él no era rey todavía consolidado,
Estaba en Hebrón, en la parte sur de Israel, pero realmente su lugar de reinado, su promesa de reinado no era sobre una parte de Israel, era sobre todo Israel. Y vemos que David, después de unos años, habiendo tomado ya su reinado como le tocaba, se da cuenta de una cosa. Él es hecho rey de todo Israel, pero está situado en un lugar equivocado. Está en una parte tan al sur que las tribus del norte, que la parte norte, iban a considerar que David no era un rey para ellos. No, estos tienen su rey, el rey David que está en el sur. Nosotros no nos sentimos parte de su reinado. Entonces David, que es una persona en ese momento llena de Dios, o sea, David tenía una visión que es impresionante. Profeta le llama la palabra de Dios. Era un adorador, era un profeta, era un rey, tenía todo. Y este hombre se da cuenta que tiene que buscar un lugar en donde sea rey de todo Israel, de la parte norte, de la parte sur, de todo el mundo, para que todos acepten su reinado y su reinado sea consolidado. Y él se da cuenta que ese lugar se llama Jerusalén. Pero mala suerte, Jerusalén ya está conquistada, ya está pillada por otros, los jebuseos. Los jebuseos llevaban ahí no un día ni dos, llevaban siglos. ¿Sabéis por qué? Porque en el tiempo de Josué hizo todo lo que pudo, conquistó todas las tierras que pudo, pero sabéis que hubieron tierras que él no logró conquistar. Entonces se quedaron ahí como en pausa. A ver qué pasa. ¿Y qué pasa con los jebuseos, con Jerusalén? Como era un lugar muy difícil de alcanzar, porque era una fortaleza, era un lugar físicamente muy difícil de llegar hasta él y vieron que no podían con ellos, ¿qué hicieron? Si no puedes con tu enemigo, pues... ¿Eso era mandamiento de Dios? ¿Podéis decirlo? ¿Era mandamiento de Dios? No. O sea, que ese lugar no pertenecía a los jebuseos por mandato de Dios en ningún caso. Entonces David dice, se acabó el tiempo de los jebuseos, me temo. Este es el lugar desde donde yo voy a gobernar. Con visión, imposible llegar hasta allí. Y aunque la Biblia lo describe en pocos versículos, los historiadores dicen que fue un golpe tremendo. O sea, fue un golpe de conquista que todas las tribus tuvieron que participar en ello, que no era algo sencillo, no era algo fácil meterse ahí, porque tú lo lees en 3 o 4 versículos y piensas, David, en un nada se los quito de encima. No, complicadísimo. Pero él dice, se acabó el tiempo de los jebuseos, Jerusalén es nuestro. Y bien, los jebuseos vivían muy tranquilos en ese territorio. Ellos jamás pensaron que los iban a desplazar de ahí, que los iban a quitar de ahí. Los jebuseos habían hecho un trato con los hijos de Israel y pensaban que, bueno, que ya tenían toda la vida solucionada, ya está, para siempre y siempre nosotros viviremos ahí y no hay ningún tipo de problema. Entonces, se sorprenden mucho en el momento que David va y les dice, chicos, coger las maletitas y fuera, este es nuestro territorio. Se sorprenden y se ríen, ¿vale? No estaban acostumbrados. Vamos a leer segundo de Samuel 5, del 6 al 10, en Nueva Traducción Viviente. Dice, luego David guió a sus hombres a Jerusalén para pelear contra los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra que vivían allí. Los jebuseos se mofaban de David. Jamás entrarás aquí. Hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que ingreses. Pues los jebuseos pensaban que estaban a salvo. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la que ahora se llama Ciudad de David. El día del ataque, David les dijo a sus tropas, odio a sus jebuseos, ciegos y cojos. Todo el que ataque la ciudad, que haga su entrada por el túnel de agua. Este es el origen del dicho, ni el ciego ni el cojo pueden entrar en la casa. Así que David hizo de la fortaleza su casa y la llamó la Ciudad de David. Extendió la ciudad comenzando desde los terraplenes y continuó hacia adentro. David se hacía cada vez más, ¿cómo? Fuerte. ¿Cómo se hacía David? Porque el Señor Dios de los ejércitos celestiales estaba
con él. Vamos a volver a leerlo, pero todos juntos. David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, estaba con él. ¡Aleluya! ¿Quién quiere que esa palabra sea para su vida? Amén. ¿Sabéis por qué los jebuseos y todas las personas, o sea, en aquel tiempo cuando hacían tratados de paz, según los arqueólogos ahora, o sea, lo que van descubriendo, es que esos tratados que hacían de paz no eran tan de paz, eran tratados bajo pena de maleficio. Es decir, te tiro la magia, el maleficio, te hago una encantación y como se te ocurra entrar en mi tierra, te la tiro. ¿No os sorprende que digan los ciegos, hasta los ciegos y cojos pueden entrar en la tierra? Claro, había un maleficio de que si entrabas en su tierra, te convertirías en un ciego, en un cojo. Es decir, te estaban maldiciendo. Había una maldición sobre las tierras que intentaran conquistarles. Y yo estaba leyendo todo eso y decía, madre mía, me parece que es tan parecido a mi corazón esto que estoy leyendo. Hay partes de mi corazón, y piensa un poquito, hay partes que hemos hecho como tratados de paz con el enemigo. No pasa nada, no pasa nada, tengo un poquito de avaricia. La codicia. ¿Quién no tiene codicia? ¿Quién no ha deseado algo que no tiene, la persona que no tiene? ¿Quién no ha deseado bienes ajenos? ¿Quién no desea? ¿Quién no miente, por favor? El que no mienta, todos somos un poco tal, un poco cual. Todos tenemos ciertas ataduras. ¿Sabéis esas debilidades que en el fondo tú sabes que las tienes, pero las haces bonitas, ¿vale? Para que los demás te vean guay. O sea, si supieran lo que hay aquí, no, lo vamos a apartar un poquito, lo vamos a adornar y yo te voy a enseñar a ti lo maja y estupenda que soy. Claro, tengo problemas con mis pensamientos que vagabundean peligrosamente, pero cuando llego aquí soy una adoradora extraordinaria. Lo doy todo. Que nadie vea lo que hay en mí. Es más, que ni yo misma vea lo que hay en mí, porque de eso se trata el juego. Hago como que no existe. Y lo compenso, hacemos como la gente en el mundo que dice cuantas más buenas obras más te vas al cielo, da igual si pesan más las buenas que las malas. Hacemos lo mismo, pero dentro de nosotros. Pesa más lo bueno en mí, mi servicio a Dios, las cosas que yo hago para Dios, que lo malo, que mi rencor, que mi ira, que mi violencia, que mi odio, que mi tal, que mi cual, que mi malicia, que mi... Todo eso pesa más, porque me esfuerzo mucho en ser buena para Dios. Pero jamás enfrento a mis jebuseos. Jamás. Hemos hecho un tratado de paz hace mucho tiempo. Hemos hecho un tratado de paz. Están ahí, guardaditos, y de verdad no me molestan para nada. Yo puedo servir, yo puedo vivir mi vida cristiana y no tengo ningún problema con mis jebuseos. Se portan genial. Y así vivimos en una especie de autoengaño. ¿Por qué estoy dando esta palabra en este tiempo? Porque hay cosas que ya no pasan. Estamos en esa transición, lo hemos dicho varias veces. Cuando tú quieres un avivamiento para tu iglesia, querido amigo, vas a tener que pasar por el fuego de la santidad de Dios. Y hay lugares desde los cuales Dios te llama a reinar desde tu propia vida. Desde tu propia vida. Levántate, quítate tú mismo el polvo que se te ha pegado por estar tirado en el suelo y suéltate tú de las ataduras que te están atando. Es que es más fuerte que yo, Dios lo sabe. Mentira. No es más fuerte que tú. Si es más fuerte que tú es porque hay demonización. Si tú puedes hacer ese paso, decir, Señor, ayúdame, quiero salir de esto, no quiero seguir siendo así. Dios te ayuda, sí. No hay ningún problema, Dios te ayuda. Pero hay que atreverse a mirar a los jebuseos a la cara y decirles, se acabó tu tiempo, guapo, este territorio lo necesito yo para reinar con Cristo. Porque Jerusalén era el lugar de la promesa. David no hubiera podido reinar fuera de Jerusalén, porque ese era el lugar. Nosotros en nuestra Jerusalén a veces tenemos un montón de ídolos, tenemos un montón de cosas que impiden que me siente y que empiece a reinar,
que empiezo a tomar el lugar que me corresponde y no reinar desde el ego, sino reinar desde el aportar a mi familia, a mi sociedad, lo que Dios ha puesto dentro de mi corazón. No puedo bendecir a otros porque estoy atado. Tengo muchas teorías y la gente las conoce todas, pero no tengo poder. Y no hay poder porque no he cogido Jerusalén. Jerusalén está llena de enemigos. Y claro, llega un momento cuando David les dice de salir y les dice, se acabó vuestro tiempo ahí, ¿qué hacen? Se manifiesta el verdadero jebuseo. El verdadero jebuseo no está tan tranquilito y no es tan majo. No, les empieza a decir, los ciegos, los cojos, os vamos a maldecir. Si vosotros nos invadís, os vamos a maldecir. Cuando tú empiezas a enfrentar el pecado y las cosas escondidas, las ataduras escondidas dentro de tu corazón, algo se manifiesta. Satanás no dice, que haga lo que quiera, me da igual. No. Satanás empieza a poner situaciones adversas. Te empiezas a poner mal. ¿Por qué yo estaba tan bien hace unos días y desde que decidí entregar tal cosa, las cosas me van al revés? Porque Satanás no va a dormir a ver cómo eres libre. Pero es algo que tengo que hacer yo y creo que es importante. A veces creemos que vamos a venir a la iglesia, que alguien va a orar por nosotros y se van a soltar las cadenas. Gloria a Dios, ya no miento más. No, vas a salir ahí fuera, habrán orado por ti, tu cadena de mentira a lo mejor se ha empezado a soltar y llegas ahí fuera y vuelves a mentir para defenderte, porque alguien te acusa de algo que no quieres que te acuse. Mientes, ya está. Se ha vuelto la cadena. Dices, pecado, Satanás, me tiene atado. No, tú has abierto tu boquita y voluntariamente has mentido. Y son cosas que necesitamos conocer porque a veces hacemos místicas cosas que son del día a día. Son peleas del día a día. Los jebuseos nos toca a nosotros, a cada uno, tirar los nuestros. Entonces, a veces convivimos con cosas como la soledad. Preocupaciones extremas, constantes. Hay gente que vive llena de rechazo, y no le parece un problema dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, vivir lleno de rechazo. Y peleas con ello, es decir, sin pelearlo, vives con ello, siempre pensando, me ha mirado mal, me ha dicho esto por lo otro, y vives así, y te parece normal vivir así. Acabas creyéndote tus propias mentiras, acabas viviendo en tus propias mentiras porque no quieres enfrentar tus cadenas. Yo sé que es algo que solo el Espíritu Santo puede revelar, porque algunos nos hemos autoengañado tanto que ni siquiera sabemos hasta qué nivel hemos llegado a autoengañarnos. Por eso el poder del Espíritu Santo tiene que tocar nuestras mentes y nuestros corazones. La verdad hace libres, no las mentiras. Ni siquiera lo que yo he suavizado para que parezca más bonito. A veces yo soy experta en suavizar, a mí no, las cosas así con crudeza en cuanto a mí, entonces yo suavizo un poquito. Bueno, pero esto lo que pasa es que no, hay lo que hay, ¿vale? Y tenemos que ser duros en ese sentido, ver las cosas como son. Entonces, todos los lugares que yo firme un tratado de paz con ellos son lugares en donde Satanás tiene autoridad sobre ellos. A lo mejor jamás se ha manifestado nada. Tengo ataduras de todo tipo. Y como yo no me muevo de esa situación, no pasa nada. Solo va a empezar a pasar algo cuando yo diga, se acabó. Se acabó. Y lo voy a enfrentar y lo voy a llamar por su nombre y le voy a decir, Jebuseo, sal de mi Jerusalén. Este no es tu lugar. ¿Sabéis? Jerusalén tenía unas murallas que eran tremendas. Tremendas las murallas de Jerusalén, por eso nadie las atacaba, porque aparte de que estaban en una situación que era muy difícil llegar hasta ahí, luego estaban las murallas, y las murallas eran muy gordas, nadie iba a trepar por ellas sin morir en el intento. Y aquí no eran las murallas de Jericó, fijaros, pero eran murallas que nadie se había atrevido a franquear. Entonces, David, que es un hombre, como he dicho antes, profeta, un hombre de visión, un hombre de estrategia, un hombre de guerra, pero lleno del Espíritu Santo. Es decir, David había comenzado su formación cuidando a las ovejitas. Sabéis que las defendía de cualquier oso, de cualquier león. Él iba por el oso, a por el león, a por quien hiciera falta, pero defendía a sus ovejitas. Y él tenía esa relación con Dios. Entonces fue un hombre que desarrolló ¿el qué? La visión.
la visión. Muchos de nosotros vemos lo que tenemos delante de las narices. ¿Ves algo? Alguien te dice algo y te lo crees tal cual. No. David era un hombre de visión, de estrategia, de guerra. Y se había dado cuenta que Jerusalén también tenía una falla. Tenía algo que no estaba exactamente como debía estar. Y no sé si lo he puesto en el buen orden, Samuel, pero el Sinor, puedes poner cómo se llama, vamos a ver, puedes ponerlo ya, no sé si no va en el orden, o sí, sí. Ha descubierto un punto débil, el Sinor. Y durante muchos siglos se preguntaron qué era ese Sinor, que David mencionaba como un lugar de estrategia guerrera, y era el lugar que Dios le puso en su corazón. Había un flanco débil en Jerusalén, había un punto débil. Sabéis que todas las ciudades del mundo tenían sus puntos débiles, pues Dios le revela a David. Y David ve que para recibir el agua, para sacar agua, en esa ciudad tenían que salir fuera de sus murallas y tenían que ir a una gruta que estaba justo fuera de la muralla, donde se llenaba de líquido y eso desbordaba y bajaba por la colina, y era pues como ellos recibían el agua. Entonces, ¿qué pasa? Ese pueblo tonto no estaba, y decían, si tenemos que estar en guerra en algún momento, tendremos que cerrar nuestras murallas, y si no tenemos cómo abastecernos de agua, nos morimos. Entonces, este pueblo, que era muy inteligente, había creado un sistema hidráulico muy desarrollado para su tiempo, y era unas tuberías que iban por la roca y que cogían al horizontal en la gruta todo el líquido que tenían y lo traían para adentro. Es decir, en vez de desviarlo para afuera, se iba para adentro a través de un sistema hidráulico. Y entonces tapan la entrada de la gruta, de la cueva, y la hacen inaccesible al ojo humano. Y en ese momento piensan que están totalmente protegidos. Pero Dios le da mucha sabiduría a David y David encuentra la entrada de la gruta. ¿Qué hace David? No se carga ni a uno de ellos, no hace falta. Les corta el suministro de agua. Destapa la gruta, el agua vuelve a salir para afuera. Estos se quedan sin una gota de agua dentro. Se morían de sed rápidamente. No necesitaban muchos días para comprobar que ya no había agua, que les habían descubierto. Se acabó. Y entonces sí, los jebuseos tuvieron que salir y todos y cada uno de ellos salieron pacíficamente en ese momento porque ya no había otra opción. Y me pareció algo tan increíble, atacar el Sinor. Parece un término así como raro y... ¿Cuál es tu Sinor? ¿Cuál es tu punto débil? ¿Cuál es el punto que está alimentando toda la basura interna que tienes? Hay partes de nuestra vida que nosotros alimentamos. Si yo doy pie a una gestión económica indigna, estoy dando pie a que mi economía no esté bajo bendición, sino bajo maldición. Si yo vivo intentando sacar tajada de los demás, y de eso es fácil vivir así y además quedar bien con la gente. ¿Tú no conoces a personas que para todo intentan sacar tajada? Voy a sacar tajada de aquí. Si me uno a esta persona me va a dar seguramente esto que necesito y lo otro. Y parece que tienen amigos, pero lo que están haciendo es sacar tajada de la gente, sacar tajada de situaciones, y viven en ese estado de aprovechamiento. Y es algo con lo que nosotros tenemos también que tener mucho cuidado. ¿Por qué te acercas a la gente? ¿Para sacar algo de la persona o porque realmente quieres dar el amor de Dios por esa persona? Hay gente que viene a la iglesia y después de un tiempo se cansa, se harta porque no ha sacado tajada de la iglesia. Dios no me ha dado la pareja que buscaba, mi economía fue a peor desde que voy a la iglesia, Dios no me ha dado el coche, la casa, no me ha dado Dios. Dios no me ha dado, he intentado sacar tajada, pero Dios no me ha dado. Y mucha gente vive de esa manera. Son cosas que son ataduras, y si yo no las corto, si yo no las enfrento, si yo no me doy cuenta que funciono así, si el Espíritu Santo no me lo revela, no hay nada que hacer, estoy un poco perdida. Entonces, el Sinor es el punto débil. Y ese punto débil es el punto que tengo que entregarle a Dios. Señor, yo quiero pasar sed en todas las áreas de mi vida que estoy dándole. Lo estoy peleando, hermanos.
No, te estás regodeando, no lo estás peleando, le estás dando de beber. Yo esto me tiene, pero lo estoy peleando. Pues no lo digas, que nadie lo sepa, que lo sepa Dios. Ya está. Porque si no le estás dando agüita a las cosas que están feas en tu corazón. ¿A qué le estás dando agua? ¿Y qué sabes en este tiempo que está mal? ¿A qué? ¿A qué le estás dando lugar que está mal? Entonces, antes de matar de sed al enemigo, hay que descubrir quién es el enemigo. Y el autoengaño también hay que descubrirlo. Hay mucha gente que vive en el autoengaño. Y creedme, yo creo que somos el 100% de la población mundial que hasta que Dios no te empieza a decir lo que no funciona con pelos y señales, vivimos en el autoengaño. De verdad. Y a veces vivo en conocimiento de un porcentaje de cosas que están mal y creo que ya las sé todas. ¿Qué pasa? Que cuando me pongo a orar por mi familia, digo, desde mi posición de persona libre, voy a interceder por mi familia. ¿Y sabes qué? Tengo las mismas ataduras que ellos. En menor porcentaje, porque algo ya lo he peleado. Pero sigo atado a ciertas cosas que son iguales. ¿Y eso cómo lo sé? Porque hay familias que dicen, no, estoy orando por tal persona porque tiene un problema con el dinero que flipas, mi familia. Buah, son avariciosos, son así. Y tú ves a la persona y dices, vale, a ver quién te escucha, porque estás no igual, pero un poquito menos. O cuando oyes a personas decir, estoy orando por mi familia, por mis hijos, por tal, que no están en el Señor, están en el mundo, pero gracias a Dios tienen unos trabajos fantásticos, son trabajadores. Eso es lo que tú les has inculcado, a ser trabajadores y a ganar pasta. Y te sientes orgulloso de eso. Ese es tu punto débil, tu sinor. Porque si realmente tú estás viendo las cosas como son, a mí me trae sin cuidado que ganen bien la vida y que les vaya bien. Lo que quiero es que conozcan a Cristo. Porque esa es la mejor cosa para ellos. Si se van a la eternidad sin Dios, se van con el trabajo maravilloso que tenían, con la pareja maravillosa. Y a veces reflejamos nuestro sinor al hablar simplemente de cosas. No, tiene un buen trabajo, no le va súper bien a mi hijo. La lástima, es muy buena persona. Pero le falta conocer al Señor. Pues le falta todo. No tiene nada, tu hijo está perdido. Le falta conocer a Dios. Y de verdad, a veces no nos damos cuenta, creemos que nuestras oraciones van a alguna parte, pero no van a ningún sitio cuando nosotros seguimos tan atados o casi tan atados. Un poquito menos atados. Porque además hemos aprendido a disimular mejor. ¿Sabéis? Hay cosas que a veces es interesante decir, ¿no? Cuando ves a alguien que dice, no, yo es que soy un poco egoísta. Y tú ves a la gente que más lo conoce, los que lo rodean a esa persona, y hacen así. Un poco egoísta. Un poco. ¿Por qué nos suavizamos a nosotros mismos? A veces es bueno preguntar a la gente que te rodea, los más cercanos, no los que además gente madura, ¿vale? Pero, ¿cómo me ves en cuanto a este problema? Tú que me conoces bien, ¿tú has visto que yo soy un poco menos egoísta que el mes pasado? ¿Tú has visto que estoy dándole puntazos a mi egoísmo? Y si la persona te mira así y hace, pues piensa que a lo mejor no estás siendo muy efectivo todavía. Hay que batallar más. Es el año de la familia, ¿no? Y yo estaba dándole vueltas al año de la familia. Señor, toca a Pepito, sálvalo, ten compasión. ¿Qué ata? ¿Qué ata a tu familia? ¿Qué ata? ¿Qué tiene agarraos a tu familia? Porque si no lo has visto y si desconoces tu propia atadura, ataduras de violencia, familias enteras con ataduras de violencia, si no ves la tuya propia, ¿cómo vas a ver la del otro? Si no puedes quitarte la paja o la viga de tu ojo, ¿cómo vas a ver la paja ajena? Y no lo digo para que dejemos de orar por nuestras familias, por favor, entendedme. No, pero Señor, ayúdame a verlo como lo ves tú de verdad. Y sabéis, a veces pensamos, no, pero mis ataduras son mías. No, venimos con ataduras familiares, desgraciadamente, venimos todos de clanes familiares en donde hay familias que se mueven en la magia, hay familias que se mueven en el engaño, hay familias que están llenas de mujeres empoderadas, hay familias que están llenas de hombres que son machitos ibéricos, o sea,
Tenemos que ver qué estructura tiene mi familia y qué tengo yo para romper. Espíritu Santo, revélamelo. Porque preparando esta palabra, que yo decía, Señor, por favor, pase de mí esta copa, pero Dios me la dio igual, me venía, y gente que se cree que sabe cuál es su atadura, está convencida de que lo sabe, y que además se piensa que está mejor que su familia, y no ha visto lo que realmente está atando su vida y lo que está realmente atando a su familia. Y eso es una palabra que dejo para quien toque. Y yo dije, Señor, a mí no me dejes así, ¿eh? Yo tengo que saberlo, pero con pelos y... A mí me lo dices y aunque me fastidie, me lo dices. Si quieres que tus hijos, tus hermanos, tu familia se empiece a levantar de ese sueño espiritual de muerte, porque muchos están muertos, vas a tener que empezar a ser efectivo con tu propia vida. Porque si tú no te sientas a reinar, sigues alimentando lo que está en sus corazones. Muy bien, hijo, así, independiente, buscándote la vida como tu padre, así me gusta. Y a lo mejor no has visto que eso es una cadena que has creado sobre tu hijo. Suena bien. Hombre, queremos todos que nuestros hijos se busquen la vida y sean independientes. Pero si lo que estoy haciendo es transmitir mi propia cadena de yo me busco la vida como sé y soy independiente y yo me lo he ganado a pulso. Y si le estoy transmitiendo eso, porque yo mismo no he cortado. Y luego me sorprendo, lo veo en el mundo, pero se gana bien la vida, che, qué bien lo hace. Pero está sin Dios. Entonces, ¿cuáles son los valores? Y Dios me hablaba a mí misma. Y luego lo comentaré, porque así tengo que hacerlo. Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios no piensa solo en individuos. Piensa en familias, en traer bendición a familias completas. Tenemos que dejar esa mente tan, bueno, con suerte me he salvado yo, los demás que se busquen la vida. Tenemos que empezar a abarcar, Señor, quiero ser de tal bendición, con tal autoridad espiritual, que mis oraciones lleguen de una forma a sacudir la familia, aunque se me rebelen, aunque se me tuerzan, aunque pase de todo. Pero estoy harto de la indiferencia. Y a eso me refiero. A veces vivimos con la indiferencia familiar y nos parece bien. Nos parece bien. No, llevo 30 años evangelizándolo, pero no se mueve ni una hoja. Y no digo que esté mal o que hayas hecho algo mal, digo, reacciona a la indiferencia. Basta. Piensa, basta ya se acabó su tiempo, vamos a empezar a ver lo que no funciona en mí, si hay algo que tengo yo que soltar. Voy a buscar la visión de Dios para soltarme yo y para soltar a otros. Y estamos tan atados en el yo me siento, quiero, tal cual, que no puedo ver alrededor de mí porque me agota. Si conmigo ya estoy agotado, ¿qué voy a ayudarte a ti? Y sobre todo cuando son ataduras familiares. Si las mías me agotan, ¿cómo voy a ayudar a otro que las tiene 10 veces peores? Pues es tiempo, es tiempo. Yo el otro día les dije al grupo de alabanza, preparaos, va a haber mucha familia vuestra aquí, preparaos, preparaos. Lo más difícil es la familia, lo más difícil. Porque si tú no eres libre a tu familia es capaz de ponerte al revés. Tienes que ser libre tú y tienes que soltar esas ataduras tú. Necesitamos una visión. David entendió que Jerusalén no era cualquier lugar. Era el lugar de Dios para la humanidad. Jerusalén fue el lugar en donde Cristo dio su vida en la cruz. Jerusalén tenía que ser tomada, tenía que ser cogida, porque ahí donde murió Cristo, ahí podemos empezar a ver nueva vida, porque Él murió y resucitó al tercer día. Jerusalén tenía que ser un lugar de conquista. Un lugar en donde el templo de Salomón fue construido. Todos sabéis que había tanta presencia en ese templo, había una tal gloria que la gente salió. Era demasiado, no aguantaban la gloria. Antes cantábamos asombrado ante la belleza de tu gloria, del poder, de tu majestad.
nosotros no hemos visto la gloria de Dios. Y a veces cuando hay un poco de presencia ya haces, uff, en Jerusalén hubo una gloria, una presencia. Claro, no duró. No duró porque no hubo gente que peleó porque eso durase y porque eso se perpetrase. Pero sí que hay promesa para Jerusalén en el futuro. Hay promesas de gloria, de restauración. Pero aún no se ha visto esa gloria, todavía no se ha manifestado. Pero en tu vida y en mi vida sí que estamos a tiempo para conquistar lo que es nuestro. Entonces necesitamos visión. Y el rey David lo primero que hizo es traer el arca de Dios a ese lugar. ¿Sabéis que el arca representaba la presencia de Dios? Un arca de madera. Pues él dijo, rápido, coger el arca y traerme la presencia de Dios a Jerusalén. No vamos a estar sin la presencia de Dios. Cuando tú traes la presencia de Dios a la zona donde estaban los enemigos, los jebuseos, ahí empiezan a haber cosas. Mueve la presencia de Dios. Dile, Señor, ya sé que tienes control de esto en mi vida, de este miedo. Ahora quiero que entres en mi lugar secreto, en mi lugar de porquería, en mi lugar donde están todos los jebuseos juntitos, viviendo juntos y cantando. Y vas a traer tu presencia a ese lugar y vas a empezar a limpiar y a sacar. Y ahí, donde Cristo murió en la cruz, voy a traer la presencia de Dios a mi vida. Voy a traer la muerte y la resurrección de Dios a mi vida. Me gusta cuando el apóstol Pablo le dice al carcelero en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué frase tan extraña? ¿Serás salvo tú? Bueno, serás salvo tú que te has arrepentido. No, hay bendición que va para afuera. Serás salvo tú y tu casa. Y yo quiero decir este mensaje, ya estamos llegando como casi a fin de año, estamos con las festividades. Primero quiero recordar que tenemos que traer la vida de Cristo a nuestras vidas, a nosotros. En cada área de mi corazón tengo que traer la muerte y la vida de Cristo. Tenemos que aceptar que los jebuseos tienen que irse, que ese no es su lugar, que tengo que empezar a reinar desde ese lugar estratégico, donde Dios va a tomar autoridad y control. Y me va a dar autoridad. A veces nos sorprendemos, ¿por qué no tengo autoridad? ¿Por qué lo que digo suena vacío? ¿Por qué? Y vemos otras personas y nos maravillamos. Porque este es el momento de empezar a sacar a los jebuseos y de sentarte donde te toca sentar. Y vas a recibir autoridad. Autoridad también sobre tu familia. Y esa es la palabra que sentía en mi corazón. Vas a recibir autoridad sobre tu familia cuando tomes el lugar que a ti te corresponde. Antes no. Antes no. Porque además tu familia son los primeros que te ven los piojos. Los primeros. Si te salta un piojo, yo no te lo veo desde aquí, pero tu familia, tu mujer, tu marido, tus hijos, te lo van a ver. Mata lo que tienes que matar dentro de tu vida. Y me gustaría acabar pues, con un tiempo de oración, como estamos haciendo últimamente, pero no, o sea, cada uno se queda en su sitio, el grupo de alabanza puede acercarse, porque creo que es una palabra que se puede quedar exactamente igual que te la he mandado, en la nada. Puedes seguir saliendo de aquí y vivir en pecado, seguir con tus mentiras, seguir con tu vida tal y como siempre la has hecho. El autoengaño puede ser el bastión de tu vida. Soy maja. Sirvo a Dios. No se mueve ni una hoja en mi familia, pero no importa, no pasa nada. Confío en que Dios en algún momento les hará recapacitar. Si tú no haces nada, Dios no va a hacer nada. Si tú no te mueves, hay mucha gente que por tú no hacer va a tener que sufrir las consecuencias. Y yo creo que es tiempo de posicionarnos como pueblo de Dios, como iglesia, frente a nuestra casa, frente a nuestra familia. Es tiempo de llamar las cosas como son. Señor, soy un aprovechado. Vamos a ver, veo a María del Campo y solo pienso en sacarle tal cosa. O veo a tal persona y, a ver si me pego y me da trabajo. A ver si me pego y le saco esto otro. Esas cosas también hay que confesarlas y hay que verlas como son. En mi familia soy la cuarta generación de cristianos evangélicos. Cuarta. Y el otro día estaba pensando en ello porque es algo en lo que no pienso nunca, ¿vale?
no es algo que me parezca relevante para mí, pero Dios me lo traía a la mente. Y me decía, qué orgullo, ¿eh? Sois la 4ª generación. Y yo pensaba, bueno, somos, digamos, mi bisabuelo se convirtió ya de mayor, mis abuelos se convirtieron en una iglesia, en una España católica, sufrieron cierto acoso, mi madre en un colegio católico, pues sí que hubo cierto acoso también. Y hemos tenido la Biblia desde 4 generaciones como algo muy doctrinal, muchas leyes. Tengo mucha familia más mayor, muchos han fallecido ya, que también cristianos evangélicos. Yo recuerdo las Biblias, los tamaños de las Biblias eran gigantes. Eran Biblias de verdad, de las que te dan con ella en la cabeza. Y era una ley. Había que leer la Biblia todos los días. Era la ley. Nadie tenía ganas de leer la Biblia, pero había que leerla. Vamos a orar. Pues oramos. No había ganas de orar, pero había que orar. Y yo recuerdo ciertas actitudes en gente ya más mayor, tíos, abuelos, gente ya mucho más mayor que yo. Y a mí no me gustaba eso. No era algo que me atraía. De hecho, cuando yo me convertí por pura revelación de Dios. Cuando yo vi a Cristo crucificado en la cruz por primera vez, yo llevaba toda la vida escuchando acerca de la crucifixión de Jesús. Y a mí, de verdad, me parecía hasta despreciable. Yo decía, me parecía humillante, vejante, que Jesús, mi Dios, haya tenido que... Pero no, yo no tenía la convicción de que lo había hecho por mí, me daba igual. Así que cuando Dios toca mi corazón, yo veo a Jesús crucificado delante de mí y su mirada me atraviesa. En 10 segundos yo me di cuenta de las cosas que yo hacía mal. Y yo en mi vida me había dado cuenta de las cosas que hacía yo mal. Todo el mundo lo hacía mal, yo no. 4 generaciones de muchas leyes. Cuando yo conozco a Dios, vengo a Dios con un montón de leyes. Leyes evangélicas. Leyes que aplastan. Y Dios me enseña un camino de gracia. Empiezo un camino por la gracia. Muchas veces se me olvida el camino de la gracia, porque si le puedo romper el cuello a alguien, ¿por qué voy a tener gracia? Si la persona se ha portado mal, que pague, que lo he hecho mal. ¿Por qué voy a tener gracia? Y Dios me decía mientras preparaba esto, 4 generaciones. Tienes una atadura con la ley, siempre la tendrás. Pero tú has escogido el camino de la libertad, de la gracia. Puedes incluso coger la gracia y meterla dentro de una ley pentecostal, porque eso somos todos capaces de hacerlo. Parecemos súper pentecostales, pero ya hemos puesto leyes. Y lo puedo hacer. Yo lo puedo crear leyes así, porque es mi ADN básico. Y Dios me decía, tú has decidido cortar eso, y hace años que yo lo estoy cortando. El día que tú no funciones con gracia y en la gracia de Dios frente a situaciones, vas a volver a atarte con leyes, tú solita, y vas a maldecir a la gente que te rodee. Les vas a crear esas propias leyes, mi familia especialmente. La ley es lo más difícil de desarraigar de nuestras vidas. ¿Sabéis? Hay mucha gente que salió de ahí, de mi familia, que no tienen a Cristo en sus corazones, pero ¿sabéis lo que sí tienen? Leyes. Así de leyes. Y no conocen a Cristo, se han quedado con eso. Si les preguntas ¿con qué te has quedado de tu padre fallecido? Un hombre cristiano, les quedaron las leyes. No les quedó nada más. Odian a Dios. Son ateos convencidos. Y así se han criado. Mi familia no era conocedora de esas cosas, ¿vale? No es que lo haya hecho adrede, es lo que ellos conocían. Pero ¿sabéis lo que yo sé? Es que yo no quiero vivir así. Yo por eso siempre le dije a Dios, o sea, si te tienes que llevar a mis hijos de la iglesia y al mundo, llévatelos pronto. Porque lo que no quiero es imponer leyes y crearles una forma equivocada. Y que cuando yo me muera digan, sí, fue una buena persona, pero de Dios no les quede ni estas. Yo quiero transmitir gracia. Gracia. Y es lo que quiero decirte. A lo mejor tu problema no es la ley como yo, pero tu problema puede ser un problema de mentira.
problema grande con el dinero, con la avaricia. Puede ser un problema de fornicación, puede ser un problema de abuso hacia otras personas, lo que sea. Es el momento de entregárselo a Dios. Vamos a tener un pequeño tiempo de adoración y piensa, deja que el Espíritu Santo te esté ministrando en este momento. ¿Qué es lo que ata tu vida? ¿Qué es lo que está dentro de tu Jerusalén? ¿Qué has metido? Y deja que sea el Espíritu Santo que te lo revele. Yo espero que no sea ahora mismo que te revele todo, sino que empiece a remover las aguas estancadas. Que tu punto débil, tu sinor, sea puesto en evidencia delante de ti, porque eso solo pasa por revelación, solo pasa por revelación. Así que vamos adorando y vamos a entregar esas cosas. Oh Dios, gracias Señor, gracias Cristo por tu sacrificio en la cruz. Gracias por cada gota de sangre que ha sido derramada por mis pecados, para, Señor, romper toda maldición en mi vida, toda cadena, todo lo que he recibido a través del pecado, Señor, todo lo que ha dañado mi vida. Oh, esas cadenas de violencia heredadas, Señor. Yo no quiero seguir siendo así, Señor. Quiero romper esa cadena dentro de mi vida, Señor. Oh, Espíritu Santo, rompe todo lo que tiene atada nuestras mentes, nuestros corazones. Y trae en este tiempo una revelación nueva, Señor, de lo que realmente nos ata. Hay gente que cree que sabe lo que le ata y no lo sabe. Espíritu Santo, trae revelación y sacude un anhelo profundo por liberar a los nuestros de lo que nos tiene atados en nosotros mismos, Señor. Rompe cadenas, Señor, toda adicción. Te pido, Dios mío, que la gente pueda sentir esa libertad en sus corazones. Trae libertad, Señor. Oh Dios, todo autoengaño, poderoso autoengaño, cae en el nombre de Jesús. Toda forma de suavizar el pecado, te lo entregamos, Señor. No queremos suavizar lo que somos. El que miente es un mentiroso, el que engaña es un estafador. Oh Dios, las cosas son lo que son delante de ti, Dios mío. Rompe toda cadena, todo yugo, Señor, en tu iglesia, para poder liberar, Dios, para poder reinar, para poder tomar el lugar que nos corresponde como hijos tuyos, Señor. Oh Dios, se acabó el autoengaño. Se rompen las cadenas, Dios mío. Mentes dormidas se despiertan. Oh, toda tibieza, toda indiferencia se cae en el nombre de Jesús. Oh, enséñanos nuestro punto débil. Queremos cortar el agua. Te adoramos. Queremos ver nuestras familias rendidas a tus pies. Danos la forma, la estrategia, Señor. Oh, no hay contentamiento en esto. Lo escondido, tráelo, lo escondido, tráelo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Vamos a empezar a declarar. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo.
espíritu contrario, si tú sabes que tienes avaricia, comienza dando con generosidad. Si tienes un problema de violencia, empieza a bendecir cuando te maldicen. Ama, abraza al que te odia. Estate cerca del que quieres pegarle, quieres odiarle. Vete con el espíritu contrario en este tiempo. Si eres un legalista, empieza a dar gracia. Gracia porque Jesús te ha dado gracia a ti. Te ha perdonado a ti. Oh, contrario. Espíritu contrario es la forma de cortarle el grifo. Oh, si eres egoísta, comienza a pedirle a Dios la gracia de ver lo que pasa a tu alrededor, de ver lo que pasa y de bendecir cuando te apetece y cuando no. Oh, nuevos tiempos, nuevos tiempos. Amén, amén, amén. Esperamos que esta palabra os haya bendecido también a los que nos estáis siguiendo por las redes. Son tiempos de cambios, tiempos de ir a lo nuevo de Dios y hay que hacer los cambios necesarios. Así que muchas gracias por seguirnos. El miércoles a las 19 horas volvemos a estar conectados, así que hasta ese día que Dios te bendiga.